hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces un nuevo día en el estudio de la Torá. Vamos a hacer la oración para la lectura y nos vamos a encomendar al Eterno para que sea Él quien dirija este tiempo. Nos vamos a estudiar entonces con un rico café con aroma a Torá. Nos corresponde la porción pequeñita también, pero no menos importante, correspondiente a la Parashá Ki Tetzé, que significa cuando salgas. Estudiaremos la cuarta liyá del capítulo 23, del versículo 7 al 23 de Deuteronomio o de Barim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos concediste la Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Vamos a dar comienzo entonces. Esta parashá tiene muchos mandamientos. Son 72 mandamientos. Empecemos entonces con el versículo 7. Dice, no aborrecerás al edomita porque es un hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Adonai. ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas son los descendientes de Esaú, los musulmanes. El Islam son los descendientes de Ismael, también hermanos de Jacob. Esaú se compara con Roma, que es la cuna del cristianismo, y nos ordena el Eterno no aborrecerle. Como Adonai conoce el pasado, conoce el presente y el futuro, sabía que en su gran mayoría la descendencia de Israel vendría de Roma, del cristianismo, de Edom. Los judíos ortodoxos repiten en cada Yom Kippur la siguiente oración. Pongan atención y vean con qué lo conectan, qué les recuerda. El Mesías, nuestra justicia, se ha volteado de nosotros. Quedamos perplejos y no hay nadie que nos justifique. Él se lleva nuestras iniquidades y el yugo de nuestros crímenes sobre él. Él fue profanado por nuestras iniquidades y llevó nuestro pecado en sus hombros. Para encontrar perdón por nuestras iniquidades fuimos sanados por sus llagas. Es tiempo de crear en el Eterno uno, como una nueva creación. Levántalo del círculo, tráelo a él de Seir, ya que le escuchemos otra vez en la cima del monte Líbano por la mano de Ginón. ¿Lo conectaron? Con Isaías 53, ¿verdad? Nos habla de nuestro Mesías. ¿Qué está pidiendo el pueblo según esta oración? Que el Mesías regrese de Seir, de Edom, de Esaú y vuelva a Israel. ¿Dónde estaba Yeshua? ¿Dónde lo conocimos nosotros? En Roma. ¿Y de dónde deberá salir? ¿De dónde está regresando hoy día? De Roma. El pueblo judío está cerca de reconocer al Mesías y conectar lo que estaban orando con la realidad. Hay un libro apócrifo judío que es segunda de Esdras que dice, ¿cuál será la división de los tiempos? ¿El final de la primera edad y el comienzo de la que sigue? A partir de Abraham e Isaac, porque de él nacieron Jacob y Esaú. La mano de Jacob se prendió del talón de Esaú desde el principio. Para Esaú es el final de esta era y Jacob el comienzo de la edad, que sigue porque para un hombre el inicio es su mano y el fin del hombre es su talón. Si nos guiamos por esto, estaríamos al final de la era de Esaú, del Imperio Romano, y la era de Jacob comenzará cuando el milenio reúna a todo Israel bajo la autoridad de Yeshua, nuestro Mesías que reinará desde el templo sobre toda la tierra. Bonito tiempo nos espera, ¿no? Si lo logramos. No aborrecerás a Edom, no dice, porque es tu hermano. Nuestra tarea es sacarlos de allí, no juzgarlos, no humillarlos, sino hacerlo con amor y misericordia, tal cual como el Padre nos llama a nosotros con cuerdas de amor y con muchísima paciencia. El versículo 9 al 14 dice, cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se haya puesto el sol podrá entrar nuevamente al campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Tendrás también como parte de tu equipo una estaca y cuando estés allí cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos. Porque Adonai tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti. Este texto
nos lleva a una situación específica en tiempos de guerra. La Shejinah, la presencia del Eterno, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Las guerras de Israel dependen de la presencia divina. Para que la Shejinah pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de santidad, lo que incluye la pureza ritual y física. En este caso es mencionado como algo malo, la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. Para que Adonai nos libre de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables, no alcanzables para el enemigo. Don Sata. La santidad es la mejor defensa que tenemos. ¿Cómo vamos a lograr santidad? Obedeciendo los mandamientos. La maldad abre brecha en la defensa espiritual que rodea a los justos. Por lo tanto, cuando hay luchas en nuestras vidas debemos cuidarnos de manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Si permitimos el mal entre nosotros, no podremos vencer en los enfrentamientos con nuestros enemigos, ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En todo momento el campamento debe conservarse limpio para que la Shejinah del Eterno permanezca sobre ellos. Hemos visto también a través de la Escritura, ¿verdad?, que cada vez que el pueblo iba a guerra, ¿quién iba delante de ellos? El Eterno. No eran ellos los que luchaban o los que daban la libertad o la victoria al pueblo. Es el Eterno. Y hoy en día va a suceder lo mismo, es el Eterno. ¿Cuál es nuestro campamento de hoy día? Es nuestra casa, lo que nos rodea. El Eterno no habita en el desorden e inmundicia. Él es santo, es un Elohim de orden. ¿Qué debemos hacer? Enseñar a nuestros hijos desde pequeños, inclusive a nuestros nietos, a ser limpios, a ser ordenados, sus cuartos, sus útiles en la calle, no tirar envoltorios u otro tipo de desechos, el respeto hacia los demás, eliminar el bullying, no mofarse de las discapacidades o carencias de otra persona. ¿Qué otra cosa es el campamento? Nuestro cuerpo. Recordemos que hoy somos nosotros el templo del Espíritu. Entonces nuestro cuerpo debe también estar en santidad. Jovencitas, cuidado con las vestiduras que se ponen, cómo las usan, qué es lo que ustedes quieren transmitir con eso. El fluido biológico es la cera, la simiente. Esto lleva vida y al tener el varón una emisión, esa vida muere y por lo tanto la muerte es impureza, por lo cual debía salir del campamento. Al purificarse en un baño ritual, ya podía él, al atardecer, volver al campamento. Había sido ya limpio, ¿verdad? En Génesis 38, del 6 al 10 nos dice, tenemos la historia de los hijos de Judá. El primogénito, que toma por esposa a Tamar, pero dice las palabras, hizo lo malo ante los ojos del Eterno y le fue tomada la vida. Onán, el segundo hijo, debía dar descendencia a su hermano, pero al considerar que esa descendencia no sería suya, por lo que al llegarse a Tamar vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, lo que no agradó al Eterno y también le quitó la vida. Recordemos que la vida es primordial, la vida es todo para el Eterno, es lo primero. Tengamos en cuenta que cuando un pensamiento se mantiene a lo largo del día, probablemente soñaremos en relación con ese pensamiento. Jóvenes, ¿cuáles son sus pensamientos en el transcurso del día? A los varones casados lo mismo, ¿hacia dónde se dirigen sus ojos? ¿Qué es lo que mantienen en su mente? Si un hombre adulto casado tiene una esposa a su lado, y la palabra nos dice en 1 Corintios 7, 3, 5, dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego dice, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vimos también entonces que al hacer sus necesidades debían seguir ciertas reglas para que nada de eso quedara expuesto y el Eterno no se alejara de ellos, ¿verdad? A través de las Escrituras hemos visto que el Eterno siempre ha querido vivir en medio de su pueblo. En Génesis nos dice la palabra que paseaba en el Edén con Adán y Eva. En el desierto acompañó a su pueblo en toda esa travesía durante 40 años. Y también este texto nos dice que Adonai anda en medio del campamento para librarlos y entregar a sus enemigos.
El Padre siempre estará con Israel, jamás los desechará, como lo dice Jeremías en 31:36. Dice, si llegaran a faltar estas leyes, refiriéndose al sol, la luna y las estrellas, delante de mí, dice Adonai, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Hemos visto a través de los estudios que Israel es un pueblo duro de servir. Somos un pueblo duro de servir, dado a los ídolos, que con facilidad nos desviamos del camino. Aún así el Eterno guardará a su pueblo. El Salmo 121:4 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. ¿En qué condición está el pueblo de Dios hoy en día, hermano? Debemos pensar y tomar conciencia que todos nuestros actos tienen consecuencias. Dejemos de mirar al hermano, lo que hace. No lo pongamos en un pedestal porque ellos también cometen errores. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Simplemente oremos por ellos. Miremos a nuestro alrededor, hoy el mundo, cómo está sufriendo las consecuencias del pecado. Gobiernos corruptos, leyes en contra del Eterno, violencia extrema, etc. Nosotros, como hijos del Eterno, debemos mantenernos bajo su manto, en obediencia a su palabra. El Eterno nos instruye en los detalles más íntimos y pequeñitos para que actuemos de manera correcta, de acuerdo a su voluntad. El Salmo 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros estamos en obediencia, vamos a estar cubiertos por el Eterno. ¿Verdad? Versículos del 15 y 16. Dice, no entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti, en el lugar que escoja, en alguna de tus ciudades, donde tengas bien, no lo oprimirás. No lo oprimirás. ¿Qué es oprimir? Es estar sometido a la vejación, a la humillación o tiranía de alguien. ¿Por qué huía? ¿Por qué huye una persona? Porque está siendo oprimida, maltratado, no tiene derecho. Recordemos cómo estuvieron los israelitas al servicio de Faraón, trabajando día tras día y de sol a sol. No oprimirás. Debe respetarse todas las ordenanzas y mandamientos dados por Adonai para que el siervo tenga también su descanso y un trato justo y respetuoso. Hoy en día, no retener su salario, darle el día de descanso, las horas establecidas por ley, el salario pactado, las vacaciones correspondientes, un trato respetuoso. Tenemos hoy en día una cantidad de inmigrantes y personas ilegales trabajando al servicio de alguna familia. Y muchos de ellos son oprimidos. ¿Por qué? Porque no respetan lo pactado. Claro, dirán, esta gente necesita trabajo, por lo que bajará la cabecita y hará lo que se le pide. Si no le gusta, simplemente se va porque total hay una larga fila esperando para el trabajo. Es fácil aprovecharse del necesitado. No oprimirás al trabajador. Tenemos que pensar que en los tiempos antiguos los siervos se ofrecían, ellos se ofrecían al servicio por escasez extrema, pobreza extrema o muchas veces por una deuda. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hace el Eterno en el fondo? Es ordenar la servidumbre. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque cuando hay necesidad es fácil aprovecharse. Entonces, ¿qué dijo el Eterno? El Eterno dio la orden de que ese ciudadano que se entregaba en servidumbre iba a ser de forma respetuosa, se le iba a dar abrigo, comida, techo y un trato también justo. ¿Qué es lo que hacía él? Y tenía que servir por 6 años. No más de 6 años, el 7º año él quedaba libre y más encima tenía que salir con algún bien de manera tal que él pudiera empezar nuevamente una nueva vida. ¿Qué hacían también entonces estos siervos? Cuando ellos estaban muy conformes, estaban muy conformes con el trato que se les había dado y con el trato en el fondo que el amo les daba, y muchas veces no querían irse. ¿Por qué? Porque habían formado familia también ahí. Entonces ellos decidían no irse y seguir al cuidado bajo la protección de ese amo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Iban a la puerta de la ciudad y se horadaban la oreja, como signo de que ellos, por voluntad propia, iban a seguir al servicio de esa familia. Hoy en día nosotros nos horadamos la oreja, pero con otro sentido, ¿verdad? ¿Cuál es hoy en día nuestra señal? Para ellos era una señal. Para nosotros, ¿cuál es? Nuestro testimonio. ¿Cómo tratamos nosotros a quienes están a nuestro servicio? Y en general a la gente toda, a todas las personas debemos tratarlas de forma igual, justa y respetuosa. ¿Ya?
Porque ¿qué busca una persona en el fondo cuando huye? Solamente protección, no hay más que eso. El versículo 17 nos dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. La palabra ramera en hebreo es kedeshá, que viene de la palabra kadosh, santo, apartado, consagrado. Si bien la santidad tiene que ver con pureza moral, aquí nos habla de consagración. En el caso de la ramera y el sodomita, en hebreo kedesh, se trata de personas dedicadas al culto pagano, ofreciendo sus cuerpos para las depravaciones sexuales. Ellos están dedicados, están consagrados a sus dioses, y por eso el nombre tiene que ver con la palabra kadosh. Y el Padre hace la diferencia entre su pueblo y las demás naciones. El versículo 18: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Adonai tu Elohim, por ningún voto, porque abominable es para Adonai tu Dios tanto lo uno como lo otro. No se cobra interés al hermano de sangre como al hermano en la fe. Podríamos decir que hay cierto principio bancario, el cobro de intereses. Al extranjero, cuando una persona tiene un problema y necesita un préstamo, es vulnerable de ser abusado. Necesita dinero y está desesperado. ¿Qué mejor ocasión para pedirle el interés lo más posible? El interés excesivo es usura y la Torá nos prohíbe aprovecharnos de los infortunios. Nos manda a ser conscientes de las desdichas de los demás. Con este sistema de préstamos se beneficiaba el pueblo, y como resultado de esa obediencia, a los mandamientos, como está escrito en Deuteronomio 28:12, que dice: te abrirá Adonai tu buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. En el pasaje, en el versículo 21 al 23 nos dice: cuando hagas voto a Adonai tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Adonai tu Dios, y cargarías con un pecado. Pero si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Por lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Adonai tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aquí el pasaje nos está hablando de ofrendas, votos de ofrendas. Pueden ser animales, pueden ser algo de valor, dinero o dedicación de una persona. Tenemos el caso de Ana en 1 Samuel 1:11, que dice: e hizo voto diciendo: Adonai de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Lo está entregando también en un voto nazareo. En Números 32 nos dice: cuando alguien haga un voto a Adonai o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eclesiastés 5 del 4 al 6 nos dice: cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que los hagas y no los cumples. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos? No cumplimos nuestros votos, nuestras promesas, nuestras obras van a sufrir alguna consecuencia. Y no está hablando solamente de promesas al Eterno, promesas a cualquier persona, a nuestro prójimo, esposos, hijos, hermanos. No importa quién, si nosotros tomamos un compromiso, tenemos el deber de cumplirlo. Hace tiempo atrás, cuando yo entré en este camino, una de las cosas que yo tenía en mi corazón, que el Eterno puso en mi corazón, fue aprender el idioma. Cuando yo escuché el idioma, a mí me conmovió, fue algo que me tocó profundamente, y yo dije: tengo que aprender el idioma. Bueno, por ahí, entre busca y busca, encontré un curso, y este curso lo daba un judío, vivía en México, y el curso lo hacíamos a través de WhatsApp. Entramos más de 100 personas a ese curso, todos comprometidos. Hoy era una vez o 2 veces a la semana, ya no recuerdo, pero todo el mundo fascinado, todos: qué rico, qué rico. No pasó mucho tiempo, hermanos, en que
se fueron alejando, 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 alejando. Llegó un día en que había solamente una sola persona. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Yo pienso que hoy en día nuestro comunión o nuestro acercamiento con el pueblo judío, eh, yo creo que ellos a nosotros nos tienen en la mira. ¿Cuál es el comportamiento de los cristianos? ¿Cumplen los cristianos? ¿Hablan los cristianos? Pero de lo que hablan, ¿cuánto hacen? ¿Cuál es la obra que realmente hay en ellos? Y el testimonio que se dio fue horrible. Finalmente, como les digo, el curso se deshizo. ¿Por qué? Porque llegaban tarde. Ah, es que no alcancé. Ah, es que me pasó esto. Ah, es que aquí. Y más encima, a interrumpir. Por último, si usted llega tarde, calladito, siga el curso y después da su explicación. Pero no se pone a dar explicaciones en medio de todo, distrayendo a todo el mundo. Son compromisos, hermanos, que uno toma. Y son delicados. Yo pienso que uno tiene que... En un joven de repente, bueno, pasa porque no tienen todavía la madurez para pensar o para decir, bueno, ¿qué beneficios tengo de esto y qué me acarrea este compromiso? ¿Voy a poder cumplirlo? ¿Cuáles son los peros? ¿Qué es lo que hay en contra de esto? ¿Cuáles son mis beneficios y cuáles son lo contrario, digamos? ¿Mm? ¿En qué no me puede beneficiar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? ¿Cuánto tiempo tengo libre para dedicarme a esto y no quitarle tampoco ese tiempo a mis hijos o a mi familia? Son una serie de cosas que uno tiene que pensar antes de tomar un compromiso. Tomó el compromiso, perfecto. Siga adelante porque usted, bueno, se supone que ya personas adultas, maduras, tenemos la capacidad de decir, bueno, esto sí y esto no. Y cumplir nuestros mandamientos. Una vez más, yo insisto, porque nuestro testimonio es el que ponemos en entredicho. ¿Es fácil? No, claro que no. Siempre tenemos que estar alerta. Caemos, obviamente, muchas veces, pero también es cierto que poco a poco y suavemente nuestras conductas van cambiando, van mejorando, con la ayuda del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Perseveremos, confiemos. El Eterno siempre estará con nosotros, pero también hay un compromiso de parte nuestra. Nosotros tenemos que tener obediencia. Tenemos que obedecer, hermanos, porque en cada palabra, en cada parashá normalmente el Eterno pone esta condición. Te daré esto sí. Si tú haces esto, yo haré esto otro. Si tú obedeces, tendrás estas bendiciones. Si tú no obedeces, tendrás estas maldiciones. Está en nosotros, el Eterno nos dio a nosotros la capacidad de escoger. Terminamos con Hebreo 10:20, que dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Vamos a leer, hermanos, entonces, la oración para el término de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato torat emet, bechayei olam natah betogenu, Baruch atah Adonai noten hatorah, que dice, bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos dio su Torah verdadera y plantó dentro de nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Que el Padre Eterno, hermanos, les bendiga grandemente y hasta un próximo encuentro. Shalom, shalom.